Los querellantes de la Fundación Sobrevivientes revelaron el contenido de una carta escrita a sus padres por Roberto Barreda. Esta fue encontrada en su computadora, allanada en México, donde expresa su intención de mantenerse prófugo. Después de que el Tribunal B de Mayor Riesgo suspendió la audiencia, en la cual el padre de Roberto Barreda iba a solicitar el desembargo de sus cuentas, los querellantes presentaron estas cartas que Barreda utilizaba para comunicarse con sus padres cuando vivía en México. Y además de eso, insiste en que les pide a sus padres y a familiares que puedan quitarle la orden de captura internacional. En la carta les pide dinero, menciona que deben ser cautelosos, que él ha pensado mucho en el plan B y que lo más importante es que nunca se sepan los nombres y apellidos falsos. Espera que los niños crezcan y cambien físicamente y menciona que la Fundación Sobrevivientes es quien lo está persiguiendo y que junto a la prensa realiza acciones en su contra. Y los califica como periodistas feministas lesbiánicos. Eso es algo que textualmente está en una carta y además insiste en decir que busca que este gobierno pueda cambiar para que con el próximo gobierno, refiriéndose al partido líder incluso, va a encontrar la impunidad y va a encontrar la salida legal para poder evitar ser procesado. Ante estas declaraciones, el jefe de bancada del líder manifestó por teléfono que el caso se encuentra bajo proceso judicial. Creemos y somos respetuosos del sistema jurídico, del Estado de Derecho y dejamos en manos de estas entidades la resolución de toda la verdad. 11 años ejerciendo periodismo libre, Daniel Ramírez y Suseli Contreras. En otro caso, la batalla legal para que la guatemalteca María José Godoy recupere a su hijo continúa a pesar de que un juzgado ordenó la restitución internacional del menor de origen suizo. Hoy fue llevado a la Cámara de Gesell. Ya han pasado 3 años sin que pueda recuperarlo. El padre del menor no quiso comentar sobre las apelaciones que ha interpuesto para poder mantener al niño a su lado. La madre dice que su hijo ha permanecido retenido ilegalmente por su padre en Guatemala. A mí eso me afecta profundamente, ver que mi hijo tiene miedo, que tiembla y que su papá lo pone en esos estados de ánimo tan... Es desconcertante, ya no puedo más. Y si llevo 3 años y siempre las respuestas son como las mismas. Cuando vivía en Suiza le autorizó al padre de su hijo traerlo al país para un intercambio escolar que duraría 3 meses, pero nunca le fue devuelto. El padre presentó al menor ante la Cámara Gesell. Al finalizar la audiencia se marchó con el niño sin querer pronunciarse. Por su parte, la psicóloga del Ministerio Público a cargo del caso le dijo a la madre que el rechazo hacia ella quedó demostrado durante la entrevista. Solo lo que el niño dijo, que en ocasiones le pedía comida y usted solo estaba en la computadora. En Suiza. Mientras Godoy dijo que este caso tendrá que ser conocido por la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Lleva 3 años sin recuperarlo y hoy solo se le permitió estar 5 minutos al lado de su hijo. 5 minutos es lo único que me otorgaron, pero para mí fueron los 5 minutos más bellos porque después de no poderlo ver y de saber que vive en una finca no sé dónde o en Izabal tal vez. 11 años ejerciendo periodismo libre, Daniel Ramírez y Suseli Contreras. En Huehuetenango se han registrado 9 casos de violaciones sexuales a menores de edad y una de estas personas fue asesinada en el municipio de San Pedro Necta, por lo que diputados del partido líder citaron a las autoridades correspondientes para que rindan cuentas de las acciones que han realizado para dar con los responsables. En esta reunión se hicieron presentes Policía Nacional Civil, Derechos Humanos, Ministerio Público y la Fundación Sobrevivientes. Lamentablemente aquí las personas no denuncian por miedo a que les vuelvan a hacer lo mismo, a que tomen represalias. Esta manifestación nosotros la estamos haciendo para hacerle conciencia a nuestra gente que denuncien. También queremos hacerle conciencia a nuestras autoridades, ¿verdad?, que tomen cartas en el asunto. En este año prácticamente ya van alrededor de 8 violaciones a niñas
y adultas mayores. Entonces es donde ellos comienzan ya a actuar, ya documentando los procesos, trasladándolos al Ministerio Público cuando lo debieron haber hecho desde el primer momento. El día de hoy creo que ya van avanzadas las investigaciones y esperamos que a la mayor brevedad pues se capturen a los responsables de estas violaciones. La población de San Pedro Necta exige justicia y que se capture a los responsables. En el caso de la niña de 13 años no se le realizó la necropsia médico forense. Para esclarecer un caso, si queremos que no quede en la impunidad, tenemos que permitir que el cuerpo sea trasladado a la morgue y que le hagan la necropsia. ¿Por qué? Porque ahí van a quedar, ahí vamos a recuperar evidencia fundamental. Por Nueva Guatemala en Paz, noticiero Guatevisión. Vamos ahora a información en el mundo, donde el presidente ruso firma orden de ley de anexión de Crimea a Rusia, mientras que el secretario general de las Naciones Unidas insta al diálogo a Ucrania y a Rusia. El líder ruso firmó el paquete de leyes que ratifican jurídicamente la incorporación de 2 nuevos sujetos a la Federación de Rusia en una solemne ceremonia en la Sala Catalina del Kremlin. Putin felicitó a todos los rusos con la reunificación del país con Crimea, que perteneció a Rusia hasta 1954, para luego saludar de uno en uno a los líderes de la Duma y el Senado ruso y los grupos parlamentarios que se sientan en el legislativo. Además, el presidente decretó la creación de un nuevo distrito federal en Rusia de Crimea, en el que se han integrado la República Crimeana y el puerto de Sebastopol como 2 sujetos de la federación con entidad propia. El Senado ruso ratificó por unanimidad el tratado de incorporación firmado esta semana en el Kremlin y las más altas autoridades crimeanas. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, instó una vez más a Rusia y a Ucrania a entablar un diálogo pacífico, directo y constructivo, y asimismo realizó la misma petición al presidente de Rusia, Vladimir Putin. El secretario declaró que la ONU está lista para iniciar cualquier tipo de negociación y que el principal tema debe ser el retiro total de las tropas rusas del territorio de Ucrania. Y el diario El País informó en su página electrónica que el avión A310 de la Fuerza Aérea Española, en el que viaja la reina Sofía de España, salió hoy de la Fuerza Aérea Guatemalteca con rumbo a ese país, pero que sufrió una avería durante una escala técnica en República Dominicana. Vamos a publicidad, pero cuando estemos de vuelta, 4 heridos en ataque armado contra bus de rutas patsuneras. Además, un detenido en el decomiso de 300 libras de pez vela, especie que está en peligro de extinción. Regresamos.